a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera edición por fin de Cocina Guaraní. Así estamos arrancando esta mañana de lunes, por supuesto. Vamos a estar acompañándote de ahora en más todos los días, por supuesto, para disfrutar juntos de la mejor gastronomía nacional e internacional. Ya nos encontramos acá en la terraza del Hotel Guaraní. Miren lo que es esta belleza, por favor. Vamos a hacer unas tomas para apreciar lo que es este amanecer. Como sabrán, no voy a cocinar yo. No. Ya sé que mucha gente me quisiera ver del otro lado, pero van a tener que esperar un poquitito porque voy a estar acompañada por dos de los mejores chefs del país. Vamos a presentarlos. ¿Qué les parece? ¿Los quieren conocer? Con nosotros, Derlis Bogado. Ahí está, aplausos. Y también, por supuesto, voy a estar acompañada. ¿Cómo estás, Derlis? ¡Mua, mua! Y con nosotros también Alejandro Acebal, otro de los mejores chef exclusivo del Hotel Guaraní. Aplausos ahí. ¡Mua, mua! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Bien, todo bien. Este va a ser el equipo de Cocina Guaraní que de ahora en más, todas tus mañanas te vamos a estar acompañando. Y me imagino que ya se vienen preparados. Claro que sí. ¿Tienen un menú especial para ir contándole a la gente? Ale empieza que tiene la entrada hoy. Sí, yo voy a hacer una entrada, un plato típico argentino que es rapidito, pero bastante rico, es un revuelto gramajo. Bueno, ¿y vos? Yo voy a hacer un pollo encebollado con un arroz quesú un poquito más cremoso. Antes de arrancar el programa le estaba diciendo que tenemos que hacer el peso inicial del arranque y después controlamos de acá a un mes cuánto aumentamos en peso. Yo creo que en una semana ya o si no tenemos que acompañar con actividad física mientras cocinamos, algo tenemos que hacer. A sus puestos entonces, así arrancamos a cocinar. Vamos a estar mostrándole el menú en pantalla y por supuesto a la señora que está del otro lado, vayan tomando nota para poder cocinar juntos. ¿Qué les parece? Okay. ¿Nos ponemos en posición? Bueno. ¿Vamos a cocinar? Vamos. Vale. Entonces, mientras vamos a ver lo que es esta instalación del Hotel Guaraní. Les recuerdo que pueden venir a disfrutar de la mejor gastronomía, por supuesto, y de las instalaciones que de todos los días, ¿no? Lo encontramos acá con nuestro amigo Alejandro, que es el chef oficial del Hotel Guaraní. Así es, Alejandro, ¿no? Sí, chef ejecutivo del Hotel Guaraní. Ah, todito. O sea que cualquiera de los días que yo vengo al Hotel Guaraní te encuentro. Exactamente. En cualquiera de los días y a cualquier horario. Cualquier horario voy a comer de tus manos. Sí, y del equipo de trabajo. Sí. Bueno, contame, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es tu menú que elegiste? El menú de hoy voy a hacer una entrada. ¿Sí? Que es originaria más o menos de Argentina, que sale muy rápido y tiene bastante sabor, digamos. La señora que está en su casa lo puede hacer tranquilamente. Exactamente. Va al súper ahora, le pasamos ahí, está viendo en pantalla los ingredientes que va a necesitar. Hacemos un repaso de los ingredientes. Tenemos huevo. Para esta entrada sería jamón, un poquito de jamón, huevos y arvejas. Ok. ¿Sí? Y una cebolla, depende de la cantidad de gente que van a comer. Entonces vamos a saltear la cebolla con un poquito de jamón y las arvejas. Genial. ¿Sí? Y arrocito, acá tenemos. Sí, el arrocito es para mi amigo Derlis. Ah, es para tu amigo Derlis. Hablando de Derlis, vamos pues a ver qué nos dice Derlis, que también ya está en posición firme, preparado para empezar. Veo un rico pollito, una pechuguita. Vos sos más light, Derlis. Te veniste más suavecito, viniste hoy. Un poquito. La idea es hacer un pollo encebollado. Sí. Un pollo encebollado un poco distinto. Sigue la tendencia liviana, pero con un poquito de cebolla, tomate, a punto caramelizar el tomate y un toque de vino blanco. Y la guarnición va a ser el arroz quesú que le estamos mandando a hacer a Alejandro. Me encanta porque entre ellos se mandan, ¿entendés? Esa es la energía que hay en Cocina Guaraní. Vamos a ver, después vamos a probar todos los platos. Así ¿Cómo querés tu arrocito? Al punto. Así, a punto. ¿Vos sabés Muy bien. Yo tengo un problema con el tema del arroz. ¿Cuál es? No es que cocino siempre, pero de vez en cuando, ¿no? Me doy el gustito, le doy, mejor dicho, el gustito a mis amigas de cocinarle. Pero no sé medir el arroz, la cantidad. Siempre me paso. O sea, siempre hago muchísimo arroz y termino tirando todo. La medida ideal es 100 gramos en seco para una persona. Para una. Ah, con razón. Yo le meto 2 tazas y soy sola. No. Y ahí me sale así, para hacer un guiso, me sale un guiso para una familia de 8 personas por ahí. Para que no te sobre, podrías hervir solamente el arroz y después hacer el guiso. Ah, entonces te sobra arroz hervido, no cocinado. Vos sabés que el que me sale muy bien es el arroz frito. El arroz frito. Vamos a...
Me imagino que en algún momento me van a dejar cocinar a mí algo. Claro que sí. Yo demostrar mi arte culinario, porque hay que mostrar. Bueno, manos a la obra, empezamos a cocinar. Mientras tanto, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram como Cocina Guaraní. Ahí vamos a estar subiendo, por supuesto, las recetas para que vos en tu casa puedas sumarte, prenderte y cocinar con nosotros, donde todos los días vamos a ir experimentando y descubriendo diferentes tipos de menú con estos dos grandes de la cocina que nos van a estar enseñando. Yo ya traje mi libretita, les decía, al inicio del programa les dije, traje mi libretita para ir anotando todo lo que voy aprendiendo programa tras programa acá con los chicos. Están muy concentrados ellos en su trabajo. Me dijeron que también va a haber postre, ¿puede ser, Derlis? Hoy no vamos a tener postre. Hoy no. Mañana sí vamos a tener postre. Con un invitado especial que nos va a hacer. Escuchá a nuestro sonidista, se ofendió. Fanático de lo dulce, que hoy vino solamente porque dijo voy a comer postre y ahora no lo vamos a tener. Pero bueno, lindo amanecer tenemos acá. Se arma acá el piquete. Yo creo que problema de comer no va a tener. ¿Vos decís? Yo creo que no. Lo veo muy concentrado, Alejandro, y ya me preocupa. Ya cuando está muy silencioso... Lo que pasa es que no quiero errarle el punto del arroz. Ah, ok. Sí, seguimos viendo. Ese es el problema. Con este muchacho se pone nervioso si yo le llego a errar acá, entonces... ¡Qué rico! ¿Cuánto tiempo más o menos de cocción lleva esta preparación de diferentes platos? Rapidito me dijeron que era. Lo mío sí es rápido. Es una entrada súper fácil, ¿sí? Y bastante rápida. Lo de él sí es un poco más elaborado porque el nombre es pollo encebollado. Es mucho nombre nomás, vos decís. El nombre es muy... Entonces tiene como es mucho más largo. Entonces se va a hacer bastante largo, pero creo que él lo va a hacer rápido. Supongo que lo va a hacer rápido. El plato que vas a presentar, tu pollo encebollado, ¿es largo o es chiquitito? Es largo, para 3 personas. Para 3 personas. Ahí vemos la mesa ya que está preparada. En un ratito vamos a estar aprovechando para degustar. Yo tengo un hambre. Hoy no desayuné porque dije voy a almorzar súper rico. Así que no aguanto, no veo la hora luego que terminen de cocinar. Vamos a aprovechar mientras para conocer un poco más a nuestros compañeros y para que ustedes también en casa se vayan familiarizando con Cocina Guaraní. Como les decía, Ale lo vas a encontrar siempre, es el chef ejecutivo oficial del Hotel Guaraní. Y nuestro compañero Derlis, por supuesto. Acá está Derlis con nosotros. Contame un poco de tu historia. ¿Cómo comenzaste en el tema de la gastronomía? La gastronomía comenzó ya por el año 98. Ajá. Tengo 28 años. Bueno, tampoco vamos a mentir, ¿no? Soy clase 88, decía. No. Estaba estudiando la carrera de contabilidad y al tercer año dejé por cocina. ¿Se nace con esa vocación o lo fuiste descubriendo en el camino? Así tipo dijiste, quiero ser... No, realmente siempre me gustó la cocina. Siempre. Sí. Siempre me gustó la cocina. ¿De qué te reís? ¿Viste? Alguien te hizo un gesto detrás de cámara. Manoplita, no le desconcentre, por favor, porque se va a cortar. No quiero, tipo, el primer programa ya lo quedamos sin dedo. No. ¿Qué estaba por decir? No, la carrera de contabilidad, digo... ¿Por qué no sigo? ¿Qué pasó con la carrera de contabilidad? ¿Por qué no seguiste la carrera de contabilidad? Y me di cuenta que servía para hacer mascarros y cosas así. Ah, muy bien. Sí, yo lo conocí a él acá cuando vine a Paraguay. ¿Hace cuántos años que estabas en Paraguay? Hace 2 años. 2 años, sí, 2 años y un poquito. Y después lo conocí, después de que estuve un año acá en Paraguay, ahí lo conozco a él. A través del Facebook. Lo encontré en la calle, por eso. Te pidió solicitud y... A través del Facebook decía que era... Masterchef. La información no entraba, claro. Entonces era... Estuvo en España, estuvo uno suele mentir bastante en el Facebook, en la presentación, guau. Me di cuenta. En el caso de Derlis, tiene un currículum muy amplio. No, es bueno Derlis. Es muy bueno. Chicos, ¿qué les parece? Vamos a tener invitados a lo largo de los programas, ¿no? Vamos a ir contándole un poco a la gente de lo que vamos a tener en Cocina Guaraní, porque vamos a estar de lunes a viernes, todas las mañanas, mostrando diferentes menús, diferentes estilos
de comida, no solamente comida nacional, sino que también comida internacional. Así mismo. ¿Cuál es tu especialidad, Derlis? Contame un poquitito, para que la gente sepa. Digamos, mi especialidad, lo que realmente me gusta hacer es la cocina fusión. Ajá. Acá se lleva muy poquito. Fusión. Para fusionar tomate y cebolla, por ejemplo. Esta es una fusión. Claro. ¿Eso lo aprendiste en España? No, recién me estaba en España. Oye, tío, en España aprendiste la comida fusión. Realmente sí. Ahí hacíamos mucho en una cadena de restaurantes, cocina fusión asiática mediterránea. Ay, la asiática, qué rico. Y me quedé con eso, me gusta mucho. Sí, tu asistente ahí te está acercando. Sí. Porque tenés muchas cosas para hacer ahí. Sí. Bueno, contame un poco. Acá está cortando los tomates, no hay mucho que... Bueno, te cuento. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, una vez que hice los filetes. Ajá. Que acá Alejandro está controlando los cortes. Le hice estos cortecitos, por si son muy gruesos. ¿Por qué? ¿Para qué se hace eso? Y para que se cocine más rápido. Ah, mira vos. Entonces no necesito dejar mucho tiempo en el fuego, porque si me paso de tiempo, se me puede secar la pechuga. A mí siempre me pasa eso también. Para la señora que está en su casa, que de repente dice, ¿por qué luego siempre me sale seca la pechuga? Entonces, cuando hago dieta, digo, es aburrido porque siempre me sale seca. Yo veo de repente las fotos o amigos que suben y su pechuga tiene juguito y hambre sabrosa parece. Pero la mía, su pechuga, la mía siempre me sale seca, aburrida, así, insulsa. Claro. Que el secreto está en sellar bien. Que no te vaya a salir la pechuga aburrida porque... Acá es todo diver. Acá es todo diver. Bueno, entonces ya tenemos la pechuga bien cortadita. Sí. Vamos a calentar al máximo nuestra sartén. Vamos tomando nota. Para que haga un buen sellado. Lo que voy a hacer es, voy a sellar el pollo, gracias por el aceite. Si es que ay, pero mira que... Hay que destapar. Si destapamos, esto va a ser genial. Esto es aceite fusión. Eso cuando ves un programa en vivo, ¿vieron? Pasan estas cosas. Este momento es único, momento... Vamos a esperar que suba bien. Se está fresquita, linda mañana de lunes nos espera, ¿eh? Sí, está linda. Si arrancamos así, no quiero saber cómo vamos a llegar el viernes. Ay, me gusta este equipo que se formó. A todas las señoras que están en sus casas, no se olviden a las patronas, síganos en las redes sociales, porque tanto Derlis como Alejandro van a estar compartiendo sus recetas. Y miren que los chefs no son tampoco de compartir sus recetas y sus secretitos por ahí, ¿no? No hay secreto en eso. Pero acá en Cocina Guaraní vamos acá no hay secreto. A compartir todo con nuestra gente. Me gusta. Eso, Derlis. ¿Cómo está el arroz por estos lados? Bien, todo bien. Todo tranquilo, todo bien. Eran dos a la derecha y dos a la izquierda y repetí. ¿Hay algún secreto de...? ¿No? No. ¿A la hora de revolver? No. No. A ver. No sé si yo escuché que tipo tenía que ser en forma envolvente. No. Así se dice, normalmente ¿no? para los postres, para el aireado del postre. Bueno, voy aprendiendo con ustedes. Sí. No te quiero poner nervioso nomás, Ale. No, yo estoy súper tranquilo. Él es el más serio del grupo, quiero contar. No, él está siempre nervioso. Yo estoy súper tranquilo. Suelo poner nervioso a los hombres cuando están cerca mío. ¿Sí? Sí. Por eso te entiendo, no te preocupes. Contame un poquitito más de tu historia, Ale. O sea, llegaste hace 2 años a Paraguay. Sí. Te pasó la gran Virchu que tipo llegó hace 8 años y no se fue más. Se enamoró de Paraguay y echó raíces y dice, acá me quedo. Y sí, me gustó mucho Paraguay. Vine a trabajar acá. Y bueno, algunas cosas no me gustaron. Pero sí me gustó mucho Paraguay, mucho la gente. Aparte la gastronomía también es muy amplia, muy rica, muy buena. Y bueno, me fui, como decís vos, arraigando, me gusta Paraguay. Y más en lo que yo hago, ¿sí? En lo que es cocina y gastronomía. Y en Argentina sí, trabajé por varios lugares. Estuve en Buenos Aires, toda la parte del norte de Argentina, qué Misiones. Lindo, hermoso. Misiones me suena. Misiones. Me suena Misiones, Posadas principalmente. Sí, Posadas. Iguazú también, un beso grande a la gente de Iguazú. Estuve por Oberá, San Vicente, Irigoyen, Posadas también estuve trabajando, tengo muchos amigos ahí, cocineros. Y bueno, después vine por Formosa, todo lo que es la parte de Corrientes.
Buenos Aires y después vine a Formosa a trabajar ahí y de ahí me vine para... Te estiraron. Para Asunción. Y por suerte ya te tenemos acá y no te vamos a dejar ir luego. Bueno. Ya te quedás luego con nosotros, Ale. ¿Cuál es tu especialidad? No me diga la fusión, así como me dijo Derly, que me mandó cualquier fruta. La comida fusión no es mi especialidad. Ojo con el humito. No, está bien. Dos derecha y dos izquierda. Lo que a mí me gusta cocinar. Momento tenso de la mañana. Me gusta cocinar. Guerra entre los chefs de cocina guaraní. Me gusta cocinar rico, simple y que a la gente le guste. No me gusta mucho. Me gusta toda la cocina en realidad, pero me gusta que tenga mucho sabor mi comida. Eso trato de ponerle que tenga mucho sabor, que sea realmente rica. ¿Te gusta jugar con los condimentos? Sí, acá trabajo. Las especies. Acá trabajamos mucho. ¿Especies o especias se dice? ¿Cómo se dice, Derlis? ¿Especies o especias? Especias, bueno. Vamos aprendiendo también el vocabulario gastronómico. A ver, nos vamos a sacar el pollito. Aguantamos un ratito, Ale, vamos a ver porque está bastante avanzado. Te cuento. Lo que hice fue solamente sellar el pollo, como te dije, para que conserve todo el jugo. Se nota ahí la marquita. Ok. Ahí ves. Yo voy a quitar el pollo. Y ahora voy a fondear el ajo con la cebolla. Ok. Derlis, te hago una consultita. Sí. Yo suelo tirarle limón arriba del pollo. Eso le seca más, ¿no? No, si es al final. O sea, porque cuando le hago tipo un pollo grillé, el famoso pollo grillé, le tiro limón y ahí me sale un espanto. Me sale más seco todavía, ¿entendés? No sé si es el limón o no. Sí, el ácido limón cocina un poco. Si dejas que se reduzca el limón, sí te va a cocinar de más. Ok. Pero probá un día a hacer con una ralladura de limón. ¿Una ralladura? Solamente rallarle limón. Deja más el perfume. Bueno, mientras seguimos acá cocinando, nos vamos a una brevísima pausa. No te muevas de ahí, que enseguida volvemos con mucho más de cocina guaraní. Anda tomando nota, que enseguida volvemos con más de cocina guaraní.